Es una fuerza de ocupación del poder y de destrucción de la España más justa y fértil que hemos hecho los españoles en 500 años de difícil historia en común. Podemos es una fuerza, como pudo ser el chavismo, es una fuerza populista, es el burro de Troya de la democracia española, ni siquiera el caballo de Troya. Se ha empotrado dentro del sistema y lo que viene a hacer es a volatilizar el sistema desde dentro de las propias instituciones. ¿Cuál es el grandísimo problema que tenemos? No es tanto ni siquiera Podemos, sino los separatistas. Todas estas fuerzas serían puras excrescencias del sistema si no fuera porque el otro partido que era central a la España constitucional, está el Partido Popular, el gran Partido Liberal Conservador y el Partido Socialista. Pues bien, ese Partido Socialista ha emprendido una deriva reaccionaria y una deriva de, digamos, de coqueteo y acercamiento a la ruptura con Podemos y con el separatismo que está poniendo gravísimamente en riesgo el sistema constitucional español. No puede verla como el líder natural que debería ser, como aliado imprescindible en Europa, ¿no? Por ejemplo. Y eso es una tragedia. Es decir, existe una comunidad iberoamericana en potencia poderosísima, unida por la lengua, somos 500 millones de hispanoparlantes, unidos por lazos biográficos y lazos, por supuesto, culturales e históricos. A mí me conmueve y sé que esa comunidad está ahí y está latente y está esperando que alguien ejerza el liderazgo, ¿no? Pero como soy optimista y que por mí no quede, también te diré que esa oportunidad no está perdida. Deberíamos ser capaces de construir una alianza de demócratas de ambos hemisferios, de personas que en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, tantos sitios, comparten los problemas que tenemos los españoles, porque son problemas comunes. Porque debo decir también que entre quienes buscan la destrucción de los órdenes democráticos, sí trabajan en alianzas, sí se organizan. Y en cambio los demócratas no lo hacemos y tenemos que hacerlo. Hay un personaje en España que es José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno y que trabaja asiduamente con Nicolás Maduro y que se reúne con el Foro Sao Paulo y hay gente que trabaja efectivamente de los dos lados del Atlántico. Podemos también es transatlántico. Podemos viene financiado en sus orígenes previos al partido político, cuando era una fundación, por el chavismo, ¿no? Por los ayatolás de Irán también, pero por el chavismo muy directamente. Es decir, hay alianzas transatlánticas para la destrucción de nuestros sistemas democráticos y de libertades. Lo que tenemos que hacer los demás es también organizarnos para su protección y defensa. Es cuestión de no cansarnos y de no dividirnos. La fragmentación es uno de los grandísimos problemas, ¿no? Y lo estamos viendo en absolutamente todos los sitios, pero frente a esa fragmentación hace falta una reagrupación del espacio de la razón. El espacio de la razón que no es solamente dentro de España o dentro de la propia Europa, sino desde luego transatlántico también. Joan Borrell ya le conocía por su actitud en Cataluña, que no había estado mal en determinados momentos, digamos, de defensa de las libertades frente al nacionalismo, pero siempre con un puntito de equidistancia y un punto de contemporización, ¿no? Y esas sospechas o esa sensación que yo tenía respecto a su falta de compromiso ético con los principios democráticos de fondo, lo he constatado ahora respecto a Venezuela, que es un país que quiero mucho y en cuya lucha por las libertades he participado modestamente, pero apoyando a quienes heroicamente llevan años de resistencia cívica y política, ¿no? Y Borrell, ¿qué ha hecho ahí? Participar en una operación de blanqueo de la dictadura, de su legitimación. Y a mí me hubiera gustado y me gustaría, y lo he emplazado públicamente, que Borrell hiciera honor a su cargo. Él es alto representante de política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea se erigió sobre las cenizas de la destrucción y del totalitarismo. Es una referencia en defensa de los derechos humanos y de la democracia, y por tanto la Unión Europea no puede mancharse en una operación que pueda tener como objetivo la prolongación o el blanqueamiento de un régimen absolutamente criminal y que ha generado una miseria terrible, terrible, no solamente en su país, sino en los alrededores. Y unida a esta reflexión, hay otra que, bueno, Mario Vargas Llosa hizo hace ya muchos años contra lo que llamó el racismo de aquellos europeos que, digamos,
promueven o recomiendan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos. Hacen la revolución en Venezuela mientras en sus casas en Madrid están cómodamente instalados con sus piscinas y sus sofás y sus, en fin, protecciones y garantías a sus libertades y a sus derechos democráticos. Y eso solamente tiene una explicación, insisto, que es que no respetan a los latinoamericanos como los latinoamericanos merecen. Para sentir empatía, por ejemplo, con las víctimas del Holocausto, no hace falta haber sufrido el Holocausto. Y eso es aplicable a cualquier otra, digamos, reivindicación de la necesaria empatía en política. No hace falta haber sufrido las grandes tragedias para entender profundamente su significado y saber cómo combatirlas. Ese es el ejemplo, digamos, más dramático y por tanto más enfático que puedo contraponer a esas reflexiones. Como reflexión general, creo que uno de los grandes problemas contemporáneos es precisamente la infantilización del discurso público y el hecho de que los políticos tratemos a los ciudadanos como menores de edad y que no les hablemos con la verdad, ¿no? No nos atrevemos a hablarles con la verdad porque creemos o bien que no están capacitados ellos para entenderla o pensamos que no nos conviene decirles la verdad porque electoralmente eso nos puede pasar factura, ¿no? Y casi lo mismo con los hijos, lo aplicaría, es decir, a los niños hay que enseñarles también que el mundo no es perfecto, no es todo color de rosa y la política forma parte de eso. La política es áspera, la política es dura y cuando ves a tu madre ejercer la política, supongo que aprendes eso de una manera muy, muy veloz, ¿no? Muy rápida. Por otra parte, yo lo que intento enseñarles a ellas que es fundamental el valor, es decir, la valentía, el coraje, nadar contra la corriente, no dejarse llevar por los dogmas o por las ideas recibidas o por las consignas fáciles, ¿no? Y finalmente una tercera idea. Hay un libro que a mí de adolescente o en fin, joven universitaria me marcó mucho, que es Le Weber cuando habla de la política como profesión. Y él dice, ¿no?, que solamente aquel que no se derrumba cuando el mundo es demasiado estúpido o bruto para lo que él quisiera ofrecerle, solo aquel tiene vocación para la política. Y yo creo que eso es aplicable a la vida en general. Es decir, solo aquel que cuando todo se derrumba dice y sin embargo, no obstante, ¿no? ¿Qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué camino podemos encontrar? Ese es un poco el lema mío vital y lo que a mí me gustaría que mis hijas aprendieran mediante la experiencia extraña de tener una madre implicada en la política, que a veces es verdad, puede ser cruel. Yo creo que las categorías políticas han cambiado, es decir, hemos vivido durante mucho tiempo en un mundo en que era bastante fácil dividirlo en dos etiquetas, izquierdas y derechas. Y hoy la línea divisoria está realmente entre quienes defienden la democracia liberal, los grandes valores de la ilustración, de la modernidad política, eh, y la libertad individual como eje, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, la razón como solución a los problemas, y quienes están en el campo del tribalismo, del sentimentalismo, del populismo, de la infantilización, del nacionalismo. Si tuvieran que encontrar una palabra que define perfectamente dónde nos colocamos unos y otros, es la identidad, ¿no? Tony Judd tiene ese maravilloso trozo de sus memorias que empieza con "Identity is a dangerous word", ¿no? La identidad es una palabra peligrosa. Lo fue a principios del siglo XX, causó millones de muertos en Europa y en el mundo, y vuelve a hacerlo ahora. Yo creo que ese es el gran eje que divide, digamos, a quienes no somos identitaristas de quienes sí lo son, y que hay en el campo de la derecha y la izquierda antiguas, desde luego de un lado y del otro. Eso es típico del populismo, ¿no?, que es utilizar palabras muy bonitas que generan consensos abrumadores y que sin embargo son utilizadas con fines espurios, ¿no? ¿Quién puede oponerse a cualquiera de esos dos conceptos, ¿no? ¿Quién va a decir de sí mismo, estoy en contra del diálogo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa cuando el diálogo se convierte, por ejemplo, en un instrumento para prolongar la agonía de una dictadura, como es el caso de Venezuela, ¿no? ¿O qué pasa cuando se proclama paz, 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 y detrás de la paz, debajo, si uno levanta la palabra paz, lo que hay de verdad son concesiones inaceptables desde el punto de vista de las garantías democráticas y de los valores esenciales para una comunidad, ¿no?
Con lo cual creo que hay que ser especialmente cuidadoso y exigente con el uso de las palabras. Es una de las grandes armas de los populistas y con esas armas intentan generar mayorías y también excluir a quienes sí son demócratas